Esta clase número 8. Ya es la última clase que destinamos a dieléctricos. Vamos a hablar de un caso especial, que es el de los, como dice el título, ferroeléctricos. Son una clase especial de dieléctricos que tienen memoria. Como vamos a ver, vamos a hablar un poquito de este gráfico que se llama histéresis eléctrica en este caso. Vamos a ver por qué se da. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora mismo ya a modo de introducción para que vean la importancia tecnológica de este tema. Pueden encontrar este tipo de materiales, los ferroeléctricos, o los también llamados electretos, haciendo o recordando el término magneto, del lado magnético, que todavía no hemos estudiado, el electreto. Aquí ven, por ejemplo, estos son micrófonos muy usados, micrófonos del tipo Electret, así se llaman, Electret, que son micrófonos que tienen dentro una lámina polarizada y, y que al llegar las ondas de sonido modifican parcialmente su dimensión y ello genera una señal eléctrica proporcional a la onda de presión de sonido. Y así se genera eh, una grabación, es un micrófono. En relojes, en los famosos, bueno, el nombre comercial Magiclick o los encendedores comunes, piezoeléctricos, que también existen, hay un pequeño bloquecito aquí con un material polarizado y este gatillo lo que hace es generar una compresión muy rápida de ese bloquecito y eso genera una sobreelevación del campo eléctrico que genera un arco voltaico, la chispa. Eso a modo de ejemplo, como para que veamos la importancia tecnológica de este tema. Bueno, recordamos que la materia dieléctrica responde al campo eléctrico generando dipolos. Los dipolos se caracterizan cada uno de ellos, cada átomo es un dipolo, donde la nube electrónica se deforma levemente, desplaza su centro de carga y ahora hay como si fuesen dos polos o dos centros de carga, uno positivo y uno negativo, separados a una pequeñísima distancia. Eso da lugar al momento dipolar eléctrico y ahora este dipolo, en presencia de un campo eléctrico externo, podrá orientarse. La ecuación que gobierna este fenómeno vincula al momento dipolar del átomo vectorialmente con el campo eléctrico aplicado. Entonces, si nosotros analizamos el producto vectorial de la polarización, simbolizada aquí en verde, por el campo eléctrico externo, en rojo, veremos que ese producto vectorial entre el vector en verde y el rojo da un tercer producto vectorial, que es el torque, ya conocido en los cursos de mecánica, que es un vector en este caso que está simbolizado por esta flechita que sale hacia afuera de la pantalla, ortogonal a ambos vectores. Recuerden que un vector de torque lo que está simbolizando es que va a haber un movimiento coherente con la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen su mano derecha con su dedo gordo orientado según este vector, el vector tau, los restantes dedos de la mano les van a sugerir este movimiento, esta rotación. Y lo que ocurre en realidad es que, como estarán suponiendo ya, el dipolo se va a orientar según este torque que aparezca, proporcional a estos dos vectores y al ángulo entre ellos, y lógicamente cuando ahora el dipolo se orienta, queda paralelo al campo eléctrico externo, ya no hay un torque y el material está, se dice, orientado. Este es el fenómeno que vamos el cual vamos a necesitar para entender el contenido de estas filminas. Normalmente los materiales homogéneos isotrópicos llamados lineales son así llamados porque si ustedes estudian la relación que hay entre el desplazamiento y el campo eléctrico, precisamente es la permitividad. Y la permitividad en los materiales homogéneos isotrópicos es una constante. Esa constante hace que si yo quisiese representar la variación del vector de desplazamiento en función del campo eléctrico, nos dé una recta como esta, donde precisamente la pendiente de esa recta será la permitividad.
Entonces yo, a campo eléctrico nulo, tengo desplazamiento nulo. Aumento el campo eléctrico dentro del material, eventualmente, o en el vacío, el desplazamiento aumentará según la permitividad. Si yo vuelvo a cero, el desplazamiento se hace cero, y si yo invierto el campo eléctrico, el desplazamiento también se invierte. Eso es típico de un material lineal. Bueno, ¿y cómo son los materiales que justamente no son lineales? Bueno, tienen un comportamiento como el que está marcado aquí en rojo. Ahora lo vamos a estudiar bien en detalle, pero realmente, ¿cuál es el detalle? Que en los materiales que no son lineales, la permitividad no es una constante, sino que la permitividad ahora es una función del campo eléctrico aplicado. Es decir, que ahora es un material cuya permitividad va variando conforme el campo eléctrico aplicado varíe. Esto no sucedía en los materiales lineales. En materiales lineales la permitividad siempre es la misma. Ahora, en los materiales ferroeléctricos, la permitividad va a ir cambiando punto a punto. Bueno, pero estudiemos un poquito más en detalle cómo ocurre este fenómeno que llamamos fenómeno de histéresis eléctrica. Tiene que ver con, el término histéresis tiene que ver con retraso. Ahora vamos a ver por qué. Cuando yo tengo el material inicialmente en cero, es decir, un material sobre el cual no existe un campo eléctrico, estamos situados en este punto, en el origen. No hay campo eléctrico, no hay un desplazamiento total. Pero eso también lo podemos correlacionar con que dentro del todo el volumen del dieléctrico no hay un vector polarización definido. Es decir, habrá algunos dipolos que estarán orientados. Esto es un esquemita, es una versión esquemática donde vemos estas flechitas serían cada uno de los momentos dipolares eléctricos. Vemos que en diferentes lugares del material hay dipolos, pero cada uno orientado sin ninguna regla, digamos, al azar. Conforme yo aplique ahora un campo eléctrico, no va a haber un aumento proporcional, sino que ahora vamos a observar que a medida que el campo eléctrico se incrementa, el vector de desplazamiento lo hace, pero siguiendo una ley no lineal. Justamente a medida que el campo eléctrico aumenta, la permitividad varía y el desplazamiento sigue una curva de este tipo. Conforme aumentamos el campo eléctrico, cuanto mayor sea el campo eléctrico, la curva va a ir definiéndose como una suerte de S estirada, pero vamos a notar que en algún momento, para valores mayores a un cierto campo eléctrico, ya el desplazamiento no va a seguir incrementándose. Es decir, se alcanza lo que se denomina una saturación. Para ciertos valores mayores de campo eléctrico, ya el vector de desplazamiento no sigue creciendo ilimitadamente, sino que se mantiene saturando. Ese es el término que se utiliza. ¿Y a qué se debe esto de la saturación? Bueno, conforme el campo eléctrico se va incrementando, obra el torque, alinea estos dipolos y en algún momento, más tarde o más temprano, una gran mayoría de los dipolos van a estar alineados, van a estar paralelos al campo eléctrico. Una vez que eso sucede, ya no hay nada más que alinear, este fenómeno satura, queda allí. Por eso hay un punto máximo de campo eléctrico que logra una máxima saturación. Entonces este término, este valor, perdón, en la curva va a ser un valor importante, es el valor de saturación, en este caso del desplazamiento. Pero implica o significa que ya no hay más dipolos que orientar, están todos orientados paralelos al campo eléctrico aplicado. Bueno, ¿qué es lo fabuloso de este tema? ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo raro? Que en algún momento yo desearé que este campo eléctrico vuelva a ser cero. Entonces directamente reduciré ese valor de campo eléctrico. Al hacer eso vamos a notar, vamos a observar que la curva no va a retroceder sobre sus pasos, sino que la curva, el valor del desplazamiento a medida que yo disminuyo el campo eléctrico, va a ir retrocediendo, pero no como lo hizo al comienzo, sino que va a ir un poco más lento, un poco más retrasado, de ahí el término histéresis. Llegando al extremo, que cuando el campo eléctrico se haga cero totalmente, no vamos a llegar a este punto, sino que vamos a llegar a este punto. Se dice que tiene una memoria, es decir, los dipolos, una vez que alcanzaron la orientación máxima, les cuesta salir de ese estado. Por lo tanto, yo reduzco el campo eléctrico, sin embargo, esa polarización queda establecida, hay un remanente de polarización,
Y al llegar a este punto, yo voy a observar que casi la totalidad de los dipolos orientados en el momento de la saturación han quedado. Algunos en el borde, en las periferias, en algún lugar, en algún dominio puede haber algún dipolo desalineado, pero en concreto cuando nosotros volvemos de la saturación, el material nos queda polarizado, nos queda con una cierta memoria. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Retroceder, invertir el sentido del campo eléctrico, hacerlo negativo respecto a nuestra anterior convención. En ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico ahora antiparalelo a los dipolos alineados como estaban antes, va a comenzar a desorganizar, a desordenar el material. Algunos dipolos van a comenzar a rotar, se van a empezar a desalinear, y ahí sí, en algún momento habrá algún valor de campo eléctrico negativo que hará que finalmente el desplazamiento vuelva a ser cero. Es decir, se va a observar, si se quiere, un estado similar al original. Es decir, ninguna orientación preferencial de los dipolos eléctricos. Bueno, ya que está, ¿qué pasaría si seguimos aumentando en sentido contrario el campo eléctrico? La curva ahora va a ir obrando conforme una dinámica como esta, y en algún momento, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar algo parecido a lo que había pasado en este punto, es decir, en algún momento, para ciertos valores negativos del campo eléctrico, la polarización va a observarse máxima, el desplazamiento se va a hacer mínimamente negativo, o si quieren, máximamente negativo, mejor dicho, y este va a ser un segundo punto de saturación. ¿Qué es lo que significa? Que, de nuevo, al haber aumentado el campo eléctrico, según esta ley, los dipolos van a ir reorientándose, pero ahora en sentido contrario, y van a terminar quedando todos paralelos con este nuevo campo eléctrico. Es decir, que esta situación es análoga de esta situación. Fíjense que los dipolos quedan invertidos 180 grados. Alguno ya estará pensando qué va a ocurrir cuando quiera volver con el campo eléctrico a cero. Pues ahora efectivamente la curva de histéresis no va a regresar sobre sus pasos, sino que va a volver otra vez retrasada. En algún momento ahora va a quedar una polarización invertida, va a quedar un valor remanente de vector de desplazamiento. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que hemos dicho antes, la orientación lograda en la saturación negativa todavía queda remanente aquí. Es muy difícil desalinear un sistema como este. Si ahora volvemos a incrementar hacia valores positivos el campo eléctrico, ahí recién podremos ir desorganizando, borroneando ese material, y vamos a llegar a un cierto punto en donde vamos a tener un valor nulo de desplazamiento para un cierto valor de campo eléctrico. Pero fíjense que ya la curva, cuando vuelve, no lo hace a través de este paso, sino que lo hace de nuevo, retrasado. ¿Cómo se cierra este ciclo? Bueno, sería la segunda vez en esta historia que estamos haciendo, sería la segunda vez que ahora el material va a ir hacia la saturación positiva, pues ahora lo va a hacer a través de ese camino. Y entonces observamos que de nuevo ahora el material se satura con menos esfuerzo que al comienzo. Fíjense que la primera vez, cuando partimos con el material virgen, tuvimos que desarrollar todo este camino, sin embargo ahora desde este punto a este punto lo hace mucho más rápidamente, ¿sí? Pero digamos que acabamos de completar lo que se llama el ciclo de histéresis. Este primer camino que está en líneas de puntos se grafica así, porque en realidad únicamente por primera vez, una sola vez, perdón, se da, que es cuando el material inicialmente virgen es saturado por primera vez. Luego el ciclo de histéresis consiste en ir de la saturación, pasar a la remanencia, de la remanencia pasar a este punto que se llama coercitividad, que es el punto para el cual ahora el material no tiene polarización, no tiene desplazamiento, se alcanza la saturación en el otro sentido, vuelve a un valor de remanencia, pero de negativa, alcanza otro valor de coercitividad y vuelve a saturarse. Y este ciclo permanece ahora repetidamente.
Fíjense que en comparación con las filminas anteriores, yo ahora cambié, dejé de hablar del vector desplazamiento y empecé a hablar del vector polarización. Bueno, pues el vector polarización, según la ecuación que habíamos visto como aproximación para los Hey, sigue valiendo, solo que ahora tenemos que tener en cuenta que la susceptibilidad es la que va a ir variando punto a punto con el campo eléctrico aplicado. La saturación, tanto positiva como negativa, son esos dos puntos importantes en las curvas de histéresis. Estos puntos de aquí, insisto, estos puntos de aquí, que son los cruces de la curva de histéresis con campo eléctrico nulo, son los llamados valores de remanencia. Es el remanente, es lo que queda de la polarización que se alcanzó en la saturación cuando el campo eléctrico ya no es aplicado, cuando no hay campo eléctrico. Por eso decimos que son materiales con memoria, porque una vez que se polarizaron, se les quita el campo eléctrico que los polarizó y sin embargo hay una polarización remanente. Esta es la memoria que uno a veces dice. Y luego los puntos que están aquí son los de coercitividad, que son los puntos para los cuales la polarización se hace nula. O sea, sería qué valor de campo eléctrico hay que aplicar en un sentido u otro para anular la polarización. Y este asunto, repetimos, este asunto de que siempre la polarización parece ir atrasada respecto del campo eléctrico. Por eso el nombre histéresis. Esta curva de aquí, acuérdense, es la que se hace por primera vez, por única vez se hace, una vez que el material quedó grabado ya se mantiene por estos valores de histéresis, y una vez que el material está poleado o polarizado, así se le suele decir, pues va a tener un comportamiento como este. ¿Cómo se puede hacer para volver al punto cero? Bueno, hay dos caminos. Uno es elevar la temperatura del material para devolverle de alguna manera su estado inicial de desorientación generalizada, y el otro es o consiste en ir batiendo el material con valores de campo eléctrico en un sentido y en el otro, es decir, aplicar un campo eléctrico hasta un valor máximo, volver e ir al valor negativo, y cada vez ir haciéndolo en ciclos con amplitudes cada vez menores. Entonces, de esa manera es como que este ciclo de histéresis, esta especie de S, se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que en algún momento el material se lo puede devolver a su situación original. Pero esto ya es una cuestión, si quieren, un poco más tecnológica. Pero bueno, la idea es que ustedes entiendan por qué la curva de histéresis, por qué tiene estos puntos importantes, y de qué dependen. Dependen precisamente de este fenómeno de alineación de los dipolos. Por último, una vez que los dipolos están orientados, ¿por qué queda esta remanencia acá? Bueno, pues una vez que los dipolos están orientados, veámoslo con este ejemplo de 12 simbólicos momentos dipolares. Fíjense qué difícil que sería para los dipolos del centro desalinearse, precisamente porque sus vecinos lo mantienen paralelo. Y ese es el fenómeno que se observa, eso es lo que tiene que ver con esta memoria de los materiales. Una vez que se han organizado, una vez que se han polarizado, se han alineado, es difícil que se desalineen porque ellos mismos, cada uno de los dipolos con respecto a los demás, con respecto a sus vecinos, refuerzan y mantienen esa orientación. Ese es el gran fenómeno de los materiales con histéresis. Caso interesante, lo que quiero mostrarles con esta filmina es, de nuevo, remarcar esta idea de que una vez que el material es polarizado, cuando retiro el campo eléctrico que lo polarizó, queda una remanencia, queda un valor grabado remanente. Veamos un ejemplo simple. Imaginemos un capacitor de placas paralelas. Aquí están las placas. Estas placas, este capacitor está cargado. Recuerden, se llevó carga de una placa a la otra. Se cargó una placa de expensas de la otra. En consecuencia, le quedó un campo eléctrico entre las dos placas. Y si yo ahora relleno el espacio entre las placas con un material ferroeléctrico, con un dieléctrico que tiene este comportamiento, esta memoria, atención, podemos seguir observando que el vector de desplazamiento va a ser exclusivamente dependiente de las cargas libres. Ese vector de desplazamiento
ahora va a dar lugar a un campo eléctrico, que ese campo eléctrico tendrá que ver con la susceptibilidad del material, y una vez que uno encuentre este campo eléctrico va a poder calcular el vector de polarización. La única diferencia que no podemos olvidar es que si el material es ferroeléctrico, la susceptibilidad eléctrica no es una constante. La susceptibilidad eléctrica será una función del campo eléctrico aplicado. Entonces, si desarmamos un poco el problema, esquemáticamente, y lo consideramos ahora al bloque en particular, a este bloquecito, tratamos por un momento, ignoramos estas placas, o mejor aún, retiramos este bloquecito, lo retiramos del par de placas, nos vamos a quedar, si este material era ferroeléctrico, nos vamos a quedar con un material que ya queda polarizado. ¿Qué es esto? Retrocedo un poco. El material fue atacado por el campo eléctrico dentro del capacitor y se polarizó, alcanzó una saturación, y cuando yo ahora lo retiro del interior del material, queda con su valor de remanencia. Es esto, ¿sí? El capacitor polarizó el dieléctrico que está simbolizado aquí en gris, y si yo ahora lo retiro, este bloquecito dieléctrico que era el interior de este capacitor queda, se dice, polarizado, aunque no haya nada de campo eléctrico externo debido a cargas libres por algún lugar. Este P sub 0 sería el valor de polarización remanente. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto de esto? ¿Quién nos prohíbe pensar que este bloquecito polarizado, donde solamente vemos carga ficticia de polarización en estas dos caras y en ninguna de las otras cuatro se ve nada, ¿quién nos prohíbe pensar que esto podría ser como una suerte de capacitor material, en donde ahora toda esta cara pareciese una suerte de placa cargada negativamente y la otra una suerte de placa cargada positivamente? Es una manera de verlo. Este dieléctrico podría analizarse como si fuese un capacitor hecho de dieléctrico con esta carga, donde ahora habría un campo eléctrico E sub 0. Por supuesto, si lo vamos a llamar campo eléctrico, tendría que ir desde las cargas positivas hacia las cargas negativas. Si aplicamos la ley de Gauss a este ingenio, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que el flujo del vector de desplazamiento dentro de alguna superficie cerrada que nosotros queramos definir aquí va a ser igual a la carga libre, pero como no hay carga libre realmente en este problema, no hay ninguna carga libre. Recordemos, estamos viendo este problema como, entre comillas, si fuera un par de placas cargadas, pero en realidad es el dieléctrico polarizado. Entonces la ley de Gauss aplicada al vector de desplazamiento nos da 0. Si el flujo total del desplazamiento nos da 0, lo que significa es que no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo podré definir algún área aquí que no va a ser 0. Entonces, si el flujo es nulo, pero el área no lo es, quiere decir que es el vector de desplazamiento el que es igual a 0. Vector de desplazamiento coincide con las sigmas libres, entonces desplazamiento igual sigma libre igual a 0, porque no existen precisamente cargas libres en nuestro problema. ¿Cómo lo podemos ver de una manera alternativa? Bueno, apliquemos la ley de Gauss al campo eléctrico. Defino una superficie, la que ustedes quieran, y esa superficie será igual a la carga total encerrada por ella sobre epsilon 0. Carga total va a ser en este caso carga libre más polarización. No existe carga libre, luego entonces el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada sigma será la carga que haya de polarización sobre epsilon 0. Ahora, elegido una superficie, si yo hubiese elegido una superficie que encerrase una parte de por aquí, estaría encerrando carga con signo positivo, pero esa carga con signo positivo estaría ligada con un flujo entrante. Entonces, debería ir un menos en el cálculo del flujo. Otra manera de verlo, si yo hubiera elegido una superficie cerrada por aquí, voy a estar encerrando una carga negativa, pero el flujo va a ser propio de un campo eléctrico saliente. Por lo tanto, esta ley de Gauss aplicada al campo eléctrico, en algunos de los dos términos va a llevar un signo menos. Por supuesto, el flujo va a ser a través de una sola de las caras de la sigma, así que ahora el campo eléctrico por el área va a ser igual a la carga de polarización encerrada sobre epsilon 0, lo que nos lleva a esta definición.
si ahora nosotros asimilamos la carga de polarización y el área, es decir, hacemos una superficie sigma, si quieren, que sea tan grande y tan extensa como la placa, luego entonces podemos definir que en realidad el campo eléctrico que debería haber ahí adentro va a ser 1 igual a la sigma de polarización sobre epsilon 0 con signo cambiado. Si recordamos que la sigma de polarización coincide en módulo con el vector polarización, entonces estaremos calculando la relación que hay en este dieléctrico entre la polarización remanente y el campo eléctrico que de alguna manera estaremos viendo. Si ahora yo reemplazo en nuestra ecuación general, recuerden, esta es la ecuación general que siempre vale, no importa si son materiales homogéneos isotrópicos o no, o si hay ferroeléctricos o no, esta es una ecuación general que fue obtenida deduciéndola de la ley de Gauss. Si yo ahora reemplazo esta expresión de campo eléctrico dentro de lo que sería el campo eléctrico en el entorno, vamos a obtener entonces que el desplazamiento es perfectamente cero. Es decir, que esta es una manera rápida de ver que en un material polarizado puede existir un campo eléctrico, puede existir una polarización y no tener desplazamiento. Lo podemos ver simplemente aplicando la ley de Gauss sobre todo desplazamiento, porque nos convenceríamos simplemente porque no habría carga libre, pero si no, podemos también verlo a través de esto. Ya requiere un poco más de cuidado, aplicando la ley de Gauss al campo eléctrico y haciendo estas consideraciones. En cualquiera de los casos, estamos frente a un caso o un ejemplo en el que tenemos un material polarizado con memoria, en el que no hay carga libre, por lo tanto no hay desplazamiento, pero sí observamos una polarización y un campo eléctrico. Tal vez se me ocurre una última manera de verlo, y es que si vemos cómo es este campo eléctrico, recuerden, es una manera de ver este problema, esto es un bloquecito dieléctrico polarizado, visto de perfil, lo que estaría pasando es que existe este vector polarización, lo que quedó como remanencia de la polarización, y está este contracampo eléctrico, que es este que está aquí en rojo, pero aquí lo dibujé en negro, desde las cargas positivas, entre comillas, a las cargas negativas. Si lo analizamos desde el punto de vista de la curva de histéresis, estamos nosotros parados en este punto de la curva de histéresis. Es decir, estaríamos en un punto en el que existe un campo eléctrico negativo necesario para que la polarización, o en este caso el desplazamiento, se haga cero. Es decir, este punto, que es el punto de coercitividad, es digamos, nuestra tercera manera de probar en este problema del dieléctrico polarizado que puede haber campo eléctrico y polarización y no haber desplazamiento. Bueno, ¿qué es lo importante de esta clase? Yo diría que recordemos esta curva, que recordemos que los materiales, que hay una cierta clase de materiales que se comportan por su estructura, por cómo forman el sólido, se comportan de manera que tienen una memoria. Entonces, ahora el campo eléctrico y la polarización o el desplazamiento no son lineales, sino que siguen esta dinámica, esta curva de histéresis, esta especie de S. Hay materiales que tendrán curvas de histéresis diferentes, esta distancia será mayor, será menor, esta separación también, pero las formas siempre se observan iguales. Hay saturación en un extremo y en el otro, hay remanencia cuando uno quita el campo eléctrico que genera la polarización, y hay coercitividad, que es el valor necesario de contracampo eléctrico, si quieren, para volver a ser nulo el fenómeno de polarización o desplazamiento. Bueno, muchas gracias